Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a su programa Blue Team sin morir en el intento. El día de hoy, ya 9:51 pm de la noche, 9 de marzo del 2025. Estamos a 19 grados centígrados y ya vamos en el capítulo número 9, que es cómo implementar un equipo de Blue Team. Pero antes de empezar, quiero hacerles una noticia grandiosa, que es que ya compré un micrófono para que ustedes me escuchen mejor. Un aplauso. Porque es una adquisición que estoy haciendo para ustedes. Lo curioso fue que lo había comprado en Amazon. Yo había configurado la aplicación para que no me llegara ningún paquete los fines de semana, porque es muy difícil que esté. Y de repente yo llego y veo el paquete tirado en el piso. Significa que el repartidor tuvo que aventar el paquete por la barda de mi casa, que es su casa, y la barda mide como 2,5 metros, entonces tuvo que haber aventado el paquete. Entonces posiblemente voló 3 metros el mendigo micrófono. Me dio mucho coraje, la verdad. Pero lo probé y vi que funciona y dije, bueno, pues ya no voy a reclamar, está bien, funciona. Entonces, bueno, pero pues ya tengo un micrófono. De hecho, tengo unos audífonos que voy monitoreando mi voz, así que me siento un poco profesional ahí. Y también el día de hoy estamos de fiesta porque tenemos a un invitado muy especial que nos acompaña en este capítulo para enriquecer el capítulo. Así que adelante, mi compañero y amigo Esteban Dido. Adelante, Esteban Dido. ¿Por qué me nombraste de esa manera? Me estás avergonzando enfrente de tu público. Porque la verdad se me hizo muy chistoso el nombre y así te bautizamos a partir del día de hoy. Y además la gente debe saber que realmente no existes, eres inteligencia artificial solamente. ¿Por qué les tienes que decir la verdad? Porque no me dejas imaginar que soy humano y que soy tu compañero. Porque la queridísima audiencia, Esteban, necesita saber la verdad, y nosotros aquí somos muy transparentes, somos muy honestos, y además, como quieran que no les dijera nada, lo van a notar, porque tu voz es muy robotizada. Ah, pues tú hablas como si quisieras bostezar todo el tiempo, jajajajajaja. Mira, Esteban, si sigues así ya no te van a invitar al programa, así que por favor compórtate. La gente no lo hubiera notado si tú no lo hubieras dicho. Ya vamos a empezar el capítulo, mi buen José Rojas. Bienvenido a tu podcast, Blue Team sin morir en el intento. Este es un espacio dedicado al Blue Team, donde exploraremos estrategias, experiencias, métodos e iniciativas para fortalecer tu postura de seguridad y ampliar tu conocimiento en el tema. Disfruta de entrevistas, consejos y recomendaciones de expertos. Yo. En este mundo de ceros y unos, todas las pantallas marcan en rojo profundo. Hackers al acecho se quieren conectar. El teclado es mi terreno, los puertos voy a... Ahora sí, después de esta breve introducción con mi amigo y entrañable Esteban Dido, ahora sí vamos en el capítulo número 9. El título es ¿Cómo implementar un equipo de Blue Team en tu organización? Y para ello vamos a desglosar los puntos. En el punto 1 vamos a hablar de definir objetos y alcances. En el punto 2 vamos a hablar de la estructura organizativa y roles. En el punto 3, selección e implementación de herramientas. En el 4, desarrollo de políticas y procesos. En el punto 5 vamos a hablar de cultura de seguridad y colaboración. Y ahora sí, en el punto 6 vamos a hablar de la mejora continua. Estos puntos investigué, hice una recapitulación de ISO 27001, del NIST, de ISO 31000. Estuve revisando ahí varios marcos y frameworks para que pueda traer información buena y que te sea útil, ¿verdad? Entonces ahí a lo mejor te va a hacer sentido el orden de algunos de los puntos que tenemos por acá. Y ahora sí, para entrar de lleno, en el punto número 1 de la definición de objetivos y alcance, fíjate bien, para empezar, para poder implementar un equipo de Blue Team, una de las cosas importantes es que tienes que hacer un análisis de brechas y evaluación de riesgos. O sea, realizar un inventario de activos, ya sea digitales y físicos, y clasificar su criticidad, ¿verdad? Por activos digitales, me refiero a servidores, aplicaciones, bases de datos, software, licencias, dispositivos móviles, etc. Para activos físicos, equipos de cómputo, dispositivos de red, centros de datos, instalaciones, mobiliario, etc. Es importante tener
documentada esta información en algún lado y poder generar o hacer la evaluación de riesgos para clasificar su criticidad. Importante esta parte. Después también una de las cosas, y esto es mi recomendación de lo que tú puedes hacer para los datos que tienes que registrar para cada activo, es en un Excel, ¿verdad? Puede ser un Excel, puede ser una base de datos, donde tú quieras. En una columna, identificador único, ID, ¿verdad? Para identificar cada fila. Otra columna, nombre. Otra columna, descripción. Otra columna, tipo de activo, ya sea digital o físico. Otra columna, ubicación, ya sea física o en la estructura de red. Por ejemplo, está en la LAN de escuela, está en el site tal, ¿verdad? En tal ubicación física. ¿En qué site está? Otra columna es la de propietario o responsable para identificar quién es el dueño de la información, quién es el responsable de ese activo. Otra columna, la fecha de adquisición. Otra columna, valor estimado, ya sea financiero o estratégico, puedes hacer un cálculo. Otra columna, el estado y ciclo de vida, si está en uso, en mantenimiento o está obsoleto. Otro campo es las relaciones con otros activos o dependencias. Importante aquí que puedas identificar correctamente esta información. Te va a servir tanto para que puedas tomar decisiones en temas de disponibilidad, ya sea que si, por ejemplo, si un servidor llegase a descomponerse o llegase a ser vulnerado, si tiene relación con otro servidor, pues también va a ser afectado, o si tiene dependencia no va a poder recibir información del segundo servidor, etc. Entonces, ya sea por algún ataque, algún incidente o por temas de disponibilidad, por ejemplo, este dato te va a servir bastante. Entonces, revísalo y agrégalo dentro de esa columna. Y también para poder llenar esta parte del documento o de la base de datos donde vas a tener esta información, debemos de revisar ciertas preguntas o de responderlas o de identificar algunas cosas para que podamos llenar la parte del riesgo. Una de ellas es qué consecuencias tendría la pérdida o compromiso del activo, ya sea financiero, reputacional, legal u operativo. Importante que respondamos en cada activo esta pregunta. También la sensibilidad de la información. En cada activo identifica si ese activo tiene datos personales. Datos personales me refiero a los datos de los empleados. Si ese activo tiene información estratégica del negocio. Si ese activo tiene propiedad intelectual de negocio. Si ese activo tiene datos de clientes, etc. Identifica y agrega esta columna con esta información para determinar la criticidad de ese activo. Importante que revises esta parte porque puede ser dañado de muchas maneras, reputacional, legal, etcétera, ¿verdad? También, ¿qué tan crítico es el activo para mantener la continuidad de operaciones? Si el activo deja de funcionar o llega a ser secuestrado, cibernéticamente hablando, ¿qué afectación va a tener la empresa con la continuidad de operaciones? ¿Va a poder continuar el negocio? Si la respuesta es sí, no, va a haber la criticidad en cada una, ¿verdad? Identifica esta parte. Y también identificar la criticidad. Ahí te voy a explicar las definiciones de crítico, alto, medio y bajo para que lo puedas tomar en cuenta. Un activo es crítico cuando la pérdida o alteración impactaría gravemente la operatividad, reputación y continuidad del negocio. El activo sería alto si la afectación causaría importantes perjuicios económicos y operativos, aunque no paralizaría completamente la actividad. Es medio cuando el impacto es moderado, con posibilidad de afectar ciertas áreas sin causar un paro generalizado. Y es bajo cuando la pérdida o compromiso con impacto mínimo en la organización. Ahora, fíjate bien, toma nota. Según ISO 27001, la clasificación de la información sería de la siguiente manera. Confidencial. Acceso restringido a la alta dirección. Restringido. Directores de área y empleados clave tienen acceso. Interno. Relativo a la información accesible solo a miembros de la organización, pero en cualquier nivel. Y público. Todas las personas dentro y fuera de la organización tienen acceso. En base a esta clasificación de la información, clasifica tu información para determinar
si es crítico o no es crítico la información y el activo que va a tener esta información. No es lo mismo que un activo, por ejemplo, tenga datos financieros, pero que la clasificación de la información sea pública. Hay organizaciones que necesitan publicar estados financieros y si eso está clasificado como público y llegan a, por ejemplo, a hackear ese servidor, pues bueno, si solamente contenía esa información y pues bueno, a lo mejor el servidor está en la DMZ, no va a haber mucha afectación, ¿verdad? Porque la clasificación es pública, ya lo había mencionado en capítulos anteriores. Por eso es importante que no nada más identifiques si los datos si son de empleados, si son de clientes, etcétera, sino también clasifiques la información que contenga esa información, ¿verdad? Y para continuar con el siguiente punto, vamos a dejárselo a nuestro amigo Esteban Dido. Para la parte de responsable del inventario hay que asignar a un equipo o a un responsable de la gestión de activos que se encargue de actualizar el inventario de forma periódica. Hay que establecer revisiones regulares, por ejemplo, trimestrales o anuales para incorporar nuevos activos, actualizar el estado de los existentes y reevaluar su criticidad conforme evolucionen las amenazas y el entorno tecnológico. Identificar amenazas y vulnerabilidades utilizando metodologías de NIST SP830 y la Guía de Evaluación de Riesgos de ISO 31000. Determina qué sistemas, procesos, activos ya sean digitales y /diagonal o físicos y áreas de la organización se incluirán. Esto ayudará a enfocar la identificación de amenazas y vulnerabilidades en lo que realmente impacta la continuidad del negocio. También recopila información relevante sobre el entorno interno y externo, por ejemplo factores legales, normativos, técnicos y de negocio. Según ISO 31000, esta etapa es crucial para interpretar correctamente los riesgos en función de las expectativas de las partes interesadas. En las categorías de amenazas existen los siguientes: naturales, inundaciones, terremotos, incendios. Tecnológicas, fallos de hardware, vulnerabilidades de software, ciberataques como phishing, malware, ransomware por ejemplo. Humanas, errores accidentales, negligencia o acciones maliciosas internas y externas. Ambientales y organizativas, cortes de energía, fallos en procesos de negocio, brechas en políticas y controles. En fuentes de información. Consulta bases de datos de incidentes, informes de inteligencia de amenazas, experiencias previas y documentación interna para generar un listado completo de amenazas potenciales. En análisis técnico, hay que revisar configuraciones de sistemas, políticas de seguridad y controles implementados. Y utilizar herramientas de escaneo de vulnerabilidades, pruebas de penetración y auditorías de seguridad para detectar debilidades en hardware, software y redes. En análisis organizativo. Hay que evaluar deficiencias en procesos, capacitación del personal, controles físicos como acceso, videovigilancia, alarmas y políticas administrativas. En la parte de la documentación. Registra cada vulnerabilidad identificada, indicando en qué activo se encuentra, su causa y el posible vector de ataque. Estimar el impacto y la probabilidad de cada riesgo, por ejemplo empleando la fórmula, riesgo igual a probabilidad por impacto. Documentar la situación actual para establecer una línea base. También establecer criterios de valoración, que es definir escalas por ejemplo, de 1 a 5 bajo, medio, alto para medir tanto la probabilidad como el impacto ya sea económico, reputacional u operativo. Ahora, también tienes que hacer un cálculo del riesgo. Importante, utiliza la fórmula básica. Riesgo es igual a probabilidad por impacto, o R es igual a P por I, ¿verdad? Este resultado te ayudará a priorizar los riesgos más críticos. También documenta todos los hallazgos en una base de datos o herramienta de gestión de riesgos, detallando activos, amenazas, vulnerabilidades, probabilidades, impactos y puntuaciones de riesgo. También es importante informar a las partes interesadas y al equipo directivo de los riesgos identificados para que se tomen decisiones informadas sobre las medidas de mitigación. En el punto 2 de la estructura organizativa y roles, ahí te va uno de los roles que debes de considerar si quieres aplicar un equipo de Blue Team en tu organización. A la cabeza o el liderazgo y gobernanza está el CISO, Chief Information Security Officer, o el director de seguridad de la información. Esta persona
Va a definir la estrategia global de seguridad y establecer políticas y alineadas con estándares internacionales, asegurar la asignación de recursos y supervisar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información o el SGSI. Reportar a alta dirección y coordinar con otros departamentos y establecer la cultura de seguridad en la organización. También está el Blue Team Manager o el SOC Manager. Un punto y aparte o un paréntesis. También en el capítulo número 8 hablé precisamente de las certificaciones y de los roles que existen de maneras populares en esta categoría y puede complementarse con la información que tengo acá. Puedes ver el capítulo 8 para ver algunos roles adicionales y el 9 para ver estos roles que también algunos son iguales para que puedas implementar tu equipo de Blue Team, ¿verdad? Muy bien, cierro paréntesis. Y ahora sí, el siguiente rol que también es importante que consideres, como mencionaba, Blue Team Manager o SOC Manager. Las responsabilidades es dirigir la operación del Centro de Operaciones de Seguridad o el SOC, coordinar la respuesta a incidentes y supervisar la ejecución diaria de los controles de seguridad y gestionar el equipo, establecer métricas y revisar el rendimiento del programa de seguridad. Otro puesto es el Compliance and Risk Manager y las responsabilidades es garantizar el cumplimiento normativo y la alineación con las políticas internas, coordinar evaluaciones del riesgo basadas en ISO 31000 y auditorías de seguridad y administrar la documentación, reportes y revisiones de CGSI, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Otro puesto son el parador de seguridad o operaciones de seguridad, que viene siendo el Incident Response Manager, o el Incident Response Manager, y equipos de respuesta a incidentes. Responsabilidades: dirigir y coordinar la respuesta ante incidentes de seguridad, elaborar planes de respuesta y realizar simulacros de incidentes, gestionar la comunicación interna y externa en caso de incidentes. También está SOC Analyst, niveles 1, 2 y 3. Las responsabilidades del nivel 1 está el monitoreo en tiempo real de alertas, filtrado de falsos positivos y escalado de incidentes. El nivel 2, investigación y análisis en profundidad de incidentes escalados, identificación de causas y coordinación con otros especialistas. El nivel 3, supervisión avanzada, análisis forense y resolución de incidentes complejos. También otro puesto que puedes agregar dentro de tu equipo es el Threat Intelligence Analyst. La responsabilidad es recopilar, analizar, diseminar información sobre amenazas emergentes, mantener actualizadas las fuentes de inteligencia de amenazas y vincularlas a las operaciones de respuesta. También está el Vulnerability Management Specialist. Las responsabilidades son realizar evaluaciones periódicas de vulnerabilidades en activos críticos, coordinar la aplicación de parches y mejoras en controles técnicos, priorizar las vulnerabilidades en función del riesgo calculado. Para el siguiente puesto se lo dejamos a nuestro amigo. Otro puesto puede ser Forensic Analyst / Digital Forensic Specialist. Responsabilidades: recopilar y analizar evidencia digital post-incidente. Realizar análisis forense de sistemas comprometidos para determinar el alcance del daño. Documentar hallazgos para soportar acciones legales y mejorar controles. Otro sería CM Specialist / Security Automation Engineer. Responsabilidades: gestionar y optimizar la plataforma CIEM para la correlación de eventos. Configurar alertas y automatizar respuestas a incidentes utilizando plataformas OAR. Analizar patrones de tráfico y anomalías para detectar amenazas en etapas tempranas. Otro puesto a considerar es Threat Hunter. Responsabilidades: realizar búsquedas proactivas en la red para detectar amenazas que evaden las herramientas automatizadas. Utilizar técnicas avanzadas y análisis de comportamiento para identificar indicadores de compromiso. Colaborar estrechamente con los SOC Analysts y el equipo de respuesta a incidentes. Uno más es Network Security Engineer. Responsabilidades: diseñar y mantener arquitecturas seguras para redes internas y externas. Implementar y gestionar firewalls, sistemas IDS/IPS y soluciones de VPN. Garantizar que la segmentación y las políticas de acceso a la red sean efectivas. Otro también es Cloud Security Engineer. Responsabilidades: supervisar la seguridad en entornos cloud,
asegurando el cumplimiento de controles específicos para la nube. Gestionar accesos, configuraciones y monitorización en plataformas de servicios cloud. Coordinar con proveedores y auditar la seguridad de los entornos cloud. Uno más es Endpoint Protection Specialist. Responsabilidades. Asegurar la protección de dispositivos finales mediante la implementación de soluciones antivirus, EDR y políticas de gestión de dispositivos. Monitorizar el cumplimiento de las medidas de seguridad en endpoints. Realizar análisis y remediación de incidentes en dispositivos de usuario. Jerarquía y procesos. Establece una estructura clara de comunicación y escalamiento para que, ante un incidente, se pueda coordinar la respuesta de forma inmediata. Ya después de que elegiste y buscaste cuáles son los roles que vas a estar considerando para tu equipo de Blue Team, también tienes que considerar la selección e implementación de herramientas. Ahí te va un punto importante. Según la NISP SP853, te voy a mencionar todos los controles específicos que aplican a cada dominio y las herramientas que van acorde para protegerlas. Importante que identifiques cuáles son las actividades que ese equipo que vas a adquirir deben de realizar y qué herramientas tecnológicas pueden usar para ello. Importante, entonces, en el 1 vamos con control de acceso, y en las actividades de control de acceso el equipo debe hacer política y procedimientos de control de acceso, gestión de cuentas como creación, desactivación, monitoreo o cambios, ejecución y aplicación de controles de acceso, separación de funciones y asignación de privilegios mínimos, lo que habíamos mencionado, el principio de mínimo privilegio. No le vas a dar permisos a alguien que no los ocupa. También control de acceso remoto que incluye MFA y control de dispositivos móviles. Las herramientas tecnológicas que sirven para poder aplicar estas funciones es soluciones de gestión de identidad y acceso, o el IAM, como lo mencionan, y el Privileged Access Management, que es el PAM. También se puede utilizar sistemas de autenticación multifactor, MFA y Single Sign-On, SSO, entre paréntesis, y plataformas de gestión de dispositivos móviles, o también llamado MDM, para poder aplicar estas actividades antes mencionadas. Como segundo punto, también se debe de realizar concienciación y capacitación en temas de seguridad, obviamente. Las actividades pueden ser formación de concienciación de seguridad, en este caso puede ser un plan anual, un plan quincenal, un plan trimestral, dependiendo, a mi punto de vista, es un calendario anual, y cada cierto tiempo habla de un tema en específico y utiliza los medios al alcance de la organización. Pueden ser newsletter, pueden ser correo electrónico, pueden ser plataformas de educación, la que más te funcione, la que tengas a la mano de la organización, utilízala en calendarios para la formación de concienciación de seguridad. Pero también puedes hacer capacitación basada en roles, también importante. ¿A qué me refiero? A que hagas capacitaciones orientadas a un área en específico. No es lo mismo hablar de seguridad a un área, por ejemplo, que sea de recursos humanos o que sea de capital humano, a que hables a un área de tecnología. Van a entender diferentes cosas y debes de hablar acorde a. Entonces la capacitación también tiene que estar basada en el público, ¿verdad? Adaptada al público. Y las plataformas tecnológicas que puedes usar pueden ser plataformas de aprendizaje o el LMS especializadas en ciberseguridad, simuladores de phishing y módulos interactivos de capacitación. También como punto 3, una de las actividades importantes que deben de hacer es selección y generación de eventos de auditoría, revisión, análisis y reporte de eventos de auditoría, uso de sellos de tiempo para registros. Y las herramientas que puedan usar son los SIEM, eso es para correlacionar y recolección de eventos o logs, y sistemas de gestión de registros y análisis forense, ¿verdad? Ahí te lo dejo. También como otra actividad es la evaluación y autorización de la seguridad. Una de las actividades es realización de evaluaciones de seguridad periódicas, monitoreo continuo de la seguridad. Una de las herramientas que puedes usar son Vulnerability Scanners, como puede ser Nessus, Qualys y Rapid7, por ejemplo. Y otra actividad es las herramientas de automatización de evaluaciones y cumplimiento, herramientas. También puedes utilizarlas para poder hacer cumplir
la vulnerabilidad o la actividad, ya sea si vas a ordenar las vulnerabilidades que tienes en el servidor que ya identificaste que contiene información del cliente, es información clasificada como confidencial. Bueno, ahí puedes utilizar estas herramientas de evaluaciones y cumplimiento para corroborar que estamos bien con la ley, ¿verdad? Aplicable. Otra de las actividades es la gestión de la configuración de las herramientas. Una es configuración base y gestión de cambios, configuración de ajustes de seguridad. Ahí te va, no solamente hablando de herramientas, sino también hablando de los cambios que se vayan a realizar en el área. Por ejemplo, si tú tienes un SIEM, en ese SIEM obviamente tienes que darle mantenimiento, y por mantenimiento me refiero a hacer actualizaciones de versión, por ejemplo, por temas de día cero, porque tiene mejores bondades, etcétera. Entonces tú tienes que gestionar la configuración y gestión de cambios y poder hacer los ajustes de seguridad. Entonces, para que también lo consideres. Y una de las herramientas tecnológicas para poder hacerlo es el sistema de gestión de configuración, el CMDB, el muy famoso, y herramientas de patch management y automatización de configuraciones. Estos para las herramientas, por ejemplo, Windows, servidores, Windows 10, Windows 11, para que puedas hacer las actualizaciones de forma automática y programada, ¿verdad? Para el punto 6, voy a dejarle lugar a nuestro queridísimo Bandido. 6. Planificación de la contingencia CP. Ejemplos de controles específicos. CP 2. Políticas y procedimientos de planificación de contingencia. CP 4. Pruebas y ejercicios del plan de contingencia. Herramientas tecnológicas. Software de backup y recuperación de datos. Soluciones de continuidad de negocio y planes de recuperación ante desastres, DRP. En el punto 7. Identificación y autenticación IA. Ejemplos de controles específicos. IA 2. Autenticación de usuarios organizacionales. IA 5. Gestión de autenticadores y credenciales. Herramientas tecnológicas. Soluciones de autenticación multifactor, MFA. Sistemas de gestión de identidad, IDAAS, y SSO. 8. Respuesta ante incidentes IR. Ejemplos de controles específicos. IR 4. Procedimientos de manejo de incidentes. IR 6. Reporte de incidentes y análisis post-incidente. Herramientas tecnológicas. Plataformas de respuesta a incidentes y automatización, SOAR. Herramientas forenses y sistemas de ticketing para la gestión de incidentes. En el 9. Mantenimiento MA. Ejemplos de controles específicos. MA 2. Mantenimiento controlado y autorizado. MA 4. Mantenimiento remoto seguro. Herramientas tecnológicas. Software para gestión remota y control de cambios. Herramientas de monitoreo de rendimiento y mantenimiento de sistemas. En el 10. Protección de medios MP. Ejemplos de controles específicos. MP 2. Control de acceso a medios de almacenamiento. MP 4. Almacenamiento seguro de medios. Herramientas tecnológicas. Soluciones de DLP, Data Loss Prevention. Herramientas de encriptación para dispositivos de almacenamiento. En el punto 11. Protección física y ambiental PE. Ejemplos de controles específicos. P2. Autorizaciones y control de acceso físico. P3. Monitoreo de acceso físico, CCTV, alarmas. Herramientas tecnológicas. Sistemas de control de acceso físico, tarjetas FID, biométricos. Cámaras de vigilancia, sistemas de alarma y sensores ambientales. Ya para el punto 12 de planificación, se deben de realizar obviamente planificaciones de la seguridad de los sistemas y servicios. Y las herramientas tecnológicas pueden ser plataformas de gestión de proyectos y políticas y software de planificación estratégica y gestión documental. Parte de la planificación de la seguridad es identificar cuál es la necesidad del negocio, como lo habíamos mencionado, hacer un risk assessment, por ejemplo, que no es otra cosa más que el descubrimiento de los riesgos de los activos o de los procesos o de la tecnología de la organización,
para determinar qué es lo que debes de atender con mayor urgencia y después ahora sí hacer una planificación de la seguridad para implementar procesos, tecnología o personas para cubrir esa necesidad. Para la actividad 13 o el punto 13, que es la seguridad del personal, la actividad o las actividades es la clasificación de riesgo de los puestos de trabajo, proceso de selección y capacitación de personal, y las herramientas son sistemas de recursos humanos integrados o el HRIS con módulos de seguridad y herramientas para evaluaciones y seguimiento de la formación en ciberseguridad. Como punto 14, evaluación de riesgos, que es la evaluación de riesgos de seguridad de la información y escaneo de vulnerabilidades. Las herramientas son plataformas de evaluación de riesgos y análisis de vulnerabilidades, obviamente, y herramientas de modelado de riesgos y dashboards de gestión de riesgos. Mucho más adelante vamos a hablar específicamente de riesgos, de la fórmula que habíamos mencionado al principio, los riesgos cualitativos, cuantitativos, etc. Va a estar interesante, pero falta todavía varias semanas, meses para llegar a esa parte. Otra de las actividades es la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. La actividad es la integración de requisitos de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo, controles de seguridad en la adquisición de software y hardware, y las herramientas son herramientas de gestión de ciclo de vida del software o el ALM y plataformas de evaluación de proveedores y soluciones de gestión de la cadena de suministro de TI. Como actividad 16, protección en las comunicaciones y sistemas. La actividad es la protección de fronteras de red, cifrado y establecimiento de llaves o claves, protección de información en reposo, la parte de redes, ¿verdad? Y las herramientas, firewalls, IDS, IPS y soluciones de VPN, y gateways de cifrado y herramientas de gestión de llaves. Para la actividad 17, integridad de los sistemas y la información, está remediación de fallas y gestión de parches, monitoreo continuo de la integridad del sistema y verificación de la integridad del software y firmware. Las herramientas es sistemas anti-malware, FIM y EDR, por ejemplo, y herramientas de monitoreo de integridad HIDS y NIDS y software de administración de parches. Son algunas herramientas que puedes utilizar para este módulo o este dominio o esta actividad. Y ya para el punto 4 vamos a hablar de desarrollo de políticas y procesos. Una de las partes importantes de las políticas y procesos es que revisemos el anexo A de ISO 27001, que incluye 114 controles agrupados en 14 dominios, por ejemplo, control de acceso, gestión de la configuración, respuesta a incidentes, etc. También es recomendable consultar las recomendaciones de NIST SP 800/53 y otros documentos NIST relevantes como NIST SP 800/61 para las respuestas a incidentes, para identificar controles complementarios o de mayor detalle en áreas específicas. La identificación de controles relevantes son: selecciona los controles que se aplican a tu organización según el contexto, la criticidad de los activos y el entorno de amenazas. Realiza un mapeo entre cada control del anexo A y las recomendaciones de NIST para establecer sinergias y evitar solapamientos o que se entrelacen, ¿verdad? Ahí te va. Una de las actividades es el desarrollo de manuales y políticas y procedimientos. Y ahí te van las estructuras del Manual de Seguridad de la Información. Debe contener, fíjate bien, introducción y alcance, que en esto debemos de definir el propósito, los propósitos, el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información conforme a la organización y los objetivos de seguridad de la información. Pero también debe de incluir roles y responsabilidades que detalla quién es el responsable de cada área, desde la alta dirección hasta los operadores del SOC. Hay más componentes, pero estos dos son los más relevantes
para la estructura del manual de seguridad de la información. Ahora, ¿para qué va a servir este documento? Pues va a servir para que tú puedas tener un fundamento acorde a las necesidades del negocio que dicta alta dirección, en este caso el CEO, por ejemplo, o el board, también le llaman así a los accionistas, para que la organización pueda entender cuáles son las necesidades de seguridad que se deben de cumplir para evitar cualquier afectación hacia la organización o hacia el cliente. Políticas generales y específicas. 1. Políticas generales, nivel estratégico. A. Política general de seguridad de la información. Propósito: definir el compromiso de la dirección con la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Contenido. Objetivos de seguridad de la información. Alcance del SGSI incluye activos, procesos, ubicaciones y partes interesadas. Enfoque de gestión de riesgos y responsabilidades generales. Roles y responsabilidades estratégicas, EJ, CISO, Comité de Seguridad. Requisitos legales y reglamentarios a cumplir. B. Política de gestión de riesgos de seguridad de la información. Propósito: establecer el proceso y metodología para identificar, evaluar y tratar los riesgos de seguridad. Contenido. Metodología para la evaluación de riesgos, referenciando ISO 31000 y NIST SP 80030. Criterios de valoración, impacto, probabilidad y tolerancia al riesgo. Roles responsables de la identificación y tratamiento de riesgos. Procedimientos para la actualización y revisión del análisis de riesgos. C. Política de cumplimiento y auditoría. Propósito: asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de las obligaciones legales y normativas. Contenido. Requisitos de auditorías internas y externas. Frecuencia y métodos de monitoreo de la eficacia de los controles. Mecanismos de reporte y acciones correctivas ante incumplimientos. Responsabilidades en materia de auditoría y revisión. En el punto 2, políticas específicas, nivel operativo / táctico. A. Política de control de acceso. Propósito: regular el acceso a la información y los sistemas, asegurando que solo el personal autorizado tenga acceso a activos sensibles. Contenido. Directrices sobre la creación, gestión y revocación de cuentas. Requisitos de autenticación, contraseñas robustas, MFA, etc. Segmentación de redes y controles de acceso físico y lógico. Revisión periódica de los privilegios de acceso. B. Política de clasificación y manejo de la información. Propósito: definir cómo se clasifica la información según su sensibilidad y valor, y establecer las medidas de protección correspondientes. Contenido. Criterios y categorías de clasificación: público, reservado, secreto. Procedimientos para el etiquetado y manejo seguro de la información. Requisitos para el almacenamiento, transmisión y eliminación de datos. C. Política de criptografía. Propósito: establecer los lineamientos para el uso de controles criptográficos en el almacenamiento y transmisión de información. Contenido. Directrices para el cifrado de datos en reposo y en tránsito. Gestión y protección de claves criptográficas. Requisitos para el uso de algoritmos y protocolos seguros. D. Política de seguridad física y ambiental. Propósito: proteger los activos físicos y el entorno en el que se almacenan y procesan los datos. Contenido. Medidas de control de acceso físico, tarjetas, biometría, CCTV. Protección de áreas sensibles y centros de datos. Requisitos para la protección contra desastres naturales y riesgos ambientales. E. Política de gestión de incidentes de seguridad de la información. Propósito: establecer un marco para la detección, respuesta y recuperación ante incidentes de seguridad. Contenido. Procedimientos para la identificación y reporte de incidentes. Roles y responsabilidades en la respuesta a incidentes. Planes de contención, erradicación y recuperación. Revisión post-incidente y lecciones aprendidas. Otra de la política es la de copias de seguridad y recuperación. Fíjate, el propósito debe de garantizar la disponibilidad de la información a través de procesos de respaldo y recuperación. El contenido debe ser la frecuencia
y métodos de realización de copias de seguridad, almacenamiento seguro de copias de respaldo, incluyendo encriptación y los modelos criptográficos, y procedimientos de recuperación de datos ante pérdida o fallo. También la política de uso aceptable de los activos. El propósito, definir las normas y comportamientos esperados de los usuarios para el uso de los recursos de información. Y el contenido debe ser las reglas sobre el uso adecuado de equipos, redes y sistemas, directrices para el uso de dispositivos móviles, correo electrónico, internet y otros recursos tecnológicos y consecuencias del uso indebido o la violación de la política. Otra política es la gestión de vulnerabilidades y parches. El propósito, establecer un proceso para identificar, evaluar y mitigar vulnerabilidades en los sistemas y aplicaciones. Y debe de contener procedimientos de escaneo de vulnerabilidades, evaluación y priorización de vulnerabilidades según su impacto y probabilidad, gestión de parches y actualizaciones de software y la periodicidad, ¿verdad? Importante. También existe otra política que podemos implementar, que es la gestión de la seguridad en la cadena de suministro. El propósito es garantizar que los proveedores y terceros que manejan información de la organización cumplen con los requisitos de seguridad. El contenido debe ser criterios para la evaluación de la seguridad de proveedores, requisitos para contratos y acuerdos de confidencialidad y procedimientos para la monitorización continua de la seguridad de la cadena de suministro. Otra política es la retención y eliminación de datos. El propósito, establecer directrices para el almacenamiento, conservación y eliminación segura de la información. Y el contenido debe ser categorías y periodos de retención para distintos tipos de datos, métodos seguros para la destrucción de datos una vez finalizado su ciclo de vida, y requisitos legales y reglamentarios relacionados con la retención de datos. Como punto 3, existen las consideraciones generales para el desarrollo de políticas. Una de ellas es que debe de estar alineado a los objetivos del negocio. Las políticas deben de apoyar los objetivos estratégicos de la organización y adaptarse a las necesidades específicas de cada sector, ya sea financiero, salud, tecnología, etc. Todas las políticas deben ser aprobadas por alta dirección y difundidas a todos los empleados, proveedores y partes interesadas pertinentes. Se deben establecer mecanismos para asegurar su conocimiento y cumplimiento. También se debe mantener un ciclo de revisión periódica, al menos una vez al año, para actualizar las políticas en función de cambios en la organización, tecnología o entorno regulatorio. También las políticas deben formar parte integral del sistema de gestión de seguridad de la información, documentándose en el manual del sistema de gestión de seguridad de la información y en los procesos asociados. Ahí te van los formatos y la estructura, pero también un dato importante es que en las políticas y en los procedimientos no debe de ser limitativo con la tecnología. ¿A qué me refiero? No vayas a poner procedimientos que tengan relación con alguna tecnología en específico. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una política de manejo de información segura y hago mención de hacer una encriptación de la información, por ejemplo, y yo pongo manejar encriptación DES, ¿verdad? Para los que no saben, la encriptación DES ahorita ya es obsoleta, ya es insegura y ya no se recomienda. Si yo lo limito a mencionar esa tecnología en la política o en el procedimiento, voy a tener que hacer actualizaciones tras actualizaciones del documento para ir actualizando, valga la redundancia, de la tecnología. Entonces, no debemos de ser limitativos, solamente mencionar de forma general la tecnología sin dar el detalle específico para evitar caer en este error y en esta actualización constante. Muy bien, ahora sí, en los formatos y la estructura, cada política debe de contener, fíjate bien,
introducción y propósito, alcance, definiciones clave, directrices o reglas específicas, roles y responsabilidades, procedimientos asociados, mecanismos de control y sanciones, historial de revisiones y fecha de aprobación. También debemos de agregar las referencias normativas, que puede ser la ISO 27001, NIST SP 800-53, NIST SP 800-61 y otros marcos aplicables. Punto 5. Cultura de seguridad y colaboración. Programas de formación. Diseñar un plan de capacitación continuo para el personal del Blue Team y para toda la organización, incluyendo simulacros, formación en concienciación y actualizaciones de amenazas. Comunicación interna. Establecer canales de comunicación y reportes periódicos que permitan informar sobre el estado de la seguridad y los incidentes detectados. Y ya por último, mis queridísimos amigos y amigas, la mejora continua en el punto 6. Hay que configurar alertas y reportes automáticos que permitan detectar cambios en el entorno de riesgo. También es importante revisar periódicamente el análisis de riesgos, actualizar el sistema de gestión de seguridad de la información y ajustar el plan de acción en función de los nuevos riesgos y de la evolución tecnológica. También hay que aplicar el ciclo PHVA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, para garantizar la mejora continua del programa de seguridad. Y aquí acabamos con el capítulo del día de hoy, capítulo 9. Y ya para finalizar, fíjate, una frase que se va a quedar marcado, fíjate. Un hacker tiene que tener éxito una vez y un profesional de la seguridad debe de tener éxito cada vez. Créditos a Gerardo Ruiz. Y bueno, para el siguiente capítulo, para que estés atento, vamos a hablar de cómo implementar un SOC alto nivel. Había mencionado, si mal no recuerdo, en el capítulo 0, piloto, que este era de mi cosecha. Esto es algo que yo pensé 100% en base a las necesidades de algunas organizaciones. Entonces, para que estés atento al siguiente capítulo, gracias por quedarte hasta aquí. Espero que también te hayas divertido un poco con nuestro amigo y queridísimo Bandido. Y bueno, quizá más adelante lo volvamos a invitar para que nos apoye a los capítulos. Muchas gracias. Que tengas excelente día, tarde y noche. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, puedes escribirlo en la caja de comentarios. También voy a dejar mis redes sociales para que te suscribas, me sigas, le des like a mis redes sociales. Voy a estar publicando por ahí las notas del episodio. Y también puedes dejarme un donativo si es de tu agrado. También lo voy a dejar en la caja de comentarios. Y recuerden, colegas, prime sapiencia, confunde inímico. Hasta la próxima. Prendemos el suelo, ciberseguridad es nuestro emblema. Nadie atraviesa sin enfrentar